Buenos días, profe. Con este video te voy a mostrar entonces lo que hice para recuperar el parcial. Entonces empezamos aquí, voy a empezar con la parte práctica y después te muestro la parte teórica. Entonces el primero, digamos que lo había respondido bien, me faltó reportar el total en kilómetros cuadrados y entonces aquí te lo reporto, que el área total es 1334.13 kilómetros cuadrados. Si venimos aquí a ArcMap, podemos ver en la tabla de atributos que tenemos el área total de Cundinamarca en esta columna. Listo, eso es la primera. La segunda la tuve correcta, entonces pues no voy a hablar de la segunda, de la tercera tampoco, de la cuarta tampoco. En la quinta la había tenido mal, tú me dijiste que algo no salió bien, que los porcentajes eran superiores a los tuyos. Yo el porcentaje aquí, como lo calculé, fue que yo supuse que las solicitudes no tenían en cuenta los títulos que ya estaban como aprobados, pues como que ya estaban activos. Entonces yo supuse que las solicitudes, pues la capa de las solicitudes ya era el incremento. Entonces lo que hice fue dividir la capa de las solicitudes dividido la capa de los títulos por 100 y me daban estos datos. Pero me dijiste que no eran así, entonces para volver a calcularlos lo que hice fue restarle a las solicitudes la base, que son los títulos mineros, y lo dividí por los títulos mineros, por el área de títulos mineros, por 100. Entonces, estos son los nuevos porcentajes que obtuve. Las tres subregiones con más incremento son Río Negro, Medina y Magdalena Centro. Y aquí, como podemos ver en ArcMap, hice un mapa temático. Ahí están pues como las tres zonas con mayor incremento, que serían pues como estas tres. Listo. La pregunta 6 la tuve correcta. Ahí pues me dices que ya lo hice en la capa, entonces tampoco voy a tocar la pregunta 6. Y para la pregunta 7 no tuve tiempo en el parcial, entonces pues como que la hice con calma en esta corrección. Lo que hice fue hacer 3 intersecciones de la capa de municipios con la capa de quebradas, de área protegida y de las solicitudes por puntos. Y obtuve este mapa que vemos aquí. Ya con esos 3 datos, con las intersecciones, hice un summarize de cada intersección para cada municipio y después hice un join de la capa de municipios con cada una de las 3 capas de los summarize. Y si nos metemos aquí a la tabla de atributos, entonces obtuvimos, por aquí está, las solicitudes por municipio, que son estas, la sumatoria de los kilómetros de las quebradas y la sumatoria del área protegida. Y aquí antecitos ya había calculado el área de cada municipio, entonces ya utilicé la ecuación que nos diste y encontré la vulnerabilidad. Y encontramos que estos 3 son los primeros 5. Aquí pues podemos ver como el mapa temático, los que están más oscuros. Y si nos vamos al Word, entonces aquí están los 5 municipios con mayor vulnerabilidad, que serían Medina, Guachalá, Guaduas, Junín y Puerto Salgar. Listo. Y para la parte teórica, entonces la primera, la verdad no tuve tiempo de responderla, empecé por las otras y esta pues nunca tuve tiempo de contestarla. Pero ¿qué pasa? Entonces los sistemas de referencia son muy importantes cuando vamos a trabajar con varias capas que tienen información como de un mismo lugar, pero cada información está guardada en una capa. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en este examen, si vamos a ver por un lado las solicitudes de los títulos mineros o las quebradas o el área protegida, cada información está guardada en una capa distinta. Y el sistema de referencia nos permite como poder integrar y visualizar como en conjunto las diferentes capas. Estos sistemas de referencia, esta información está guardada en lo que conocemos como geodatabases, específicamente en tablas espaciales. En estas tablas, ArcGIS lo que hace es guardar las coordenadas X y Y pues como de cada capa, también el tipo específico como de entidad de cada capa, si es un polígono, si son líneas, si son puntos, y otra información como la tolerancia y la resolución de la información geográfica. Y ya con esta información en las tablas espaciales, siempre y cuando tengamos el mismo sistema de referencia entre las capas, con base en esta información podemos entonces hacer diferentes operaciones como intersección, unión o simplemente visualizar las capas en conjunto o así. Y ya me faltaba un ejemplo numérico,
lo había escrito, pero no me dio tiempo como de terminar como tal la operación. Pero entonces mi ejemplo para determinar la precisión de la información es según los estándares de cartografía del Servicio Geológico Colombiano, que dice que para un mapa con una escala de 1 en 20.000, el máximo error se calcularía con esta fórmula, que es 0.02 por 20.000 por 2.54 dividido 100. Esto es para esta escala en específico, dependiendo de la escala varía la fórmula y también dependiendo del estándar, pues si estamos hablando de Colombia o de otro país o así, entonces cambia pues la forma de calcular el error. Y ya, esta la tuve buena, la 3, no la voy a tocar. Y la 4 me la contaste como buena, pero siento que no entendiste bien. Entonces, simplemente una operación on the fly es aquella en la cual se generan relaciones espaciales entre capas. Entonces, por ejemplo, juntamos la información de dos capas, pero esta unión de la información ya no está guardada. O sea, si yo cierro el programa, no me va a quedar guardada como la información que uní. Entonces, para eso debo exportar los datos, como por ejemplo hacemos cuando usamos la función join, y ya al exportar los datos ya sí se me carga como una nueva capa toda la información. Es muy importante tener en cuenta cuando estamos trabajando con este tipo de operaciones, porque si no podemos perder toda la información que tenemos. Entonces siempre al hacer cálculos con estas operaciones on the fly es muy importante exportar los datos para poder guardarlos. Y ya, eso es todo. Siento que para este examen, la verdad, no supe manejar bien el tiempo. Yo creo que eso es en lo que debo trabajar en lo que sigue de la materia, porque siento que muchas veces me quedo pegada en bobadas o, por ejemplo, decidí responder primero la parte teórica y me tomé mucho tiempo, como 45 minutos, y no tuve suficiente tiempo para hacer el resto del examen. Eso por un lado, entonces en eso tengo que mejorar, en el manejo del tiempo, y también me siento que puedo manejar, por ejemplo, en esta pregunta, en la pregunta 5, la lectura. Hay veces no leo bien, no entiendo bien qué me están preguntando y por no leer bien termino respondiendo algo que no es. Entonces en este caso siento que en la pregunta 5, si de pronto me hubiera detenido a leer un poquito mejor, hubiera podido entender bien lo que me estaban preguntando. Porque como tal, la verdad es que siento que sé manejar muy bien el software, soy capaz de hacer las operaciones, sobre todo las 3 operaciones que hicimos en el parcial, que son pues intersección, summarize y join. Siento que las manejo muy bien, pero por no leer bien o por no manejar bien mi tiempo, entonces puedo fallar como en el desarrollo del examen. Debo trabajar mucho en eso y espero pues que para los próximos quizzes y tareas y en el final especialmente no me pase lo mismo. Cualquier duda, profe, que tengas, estoy súper disponible y muchas gracias.